Muy buenas a todas, a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Soy Eva Iraizoz, soy farmacéutica, también como vosotros. Y bueno, en primer lugar quería dar las gracias al equipo organizador de estas jornadas, que me consta bueno, que han hecho todo lo posible por sacarlas adelante. Así que nada, muchas gracias por hacer que esto haya sido realidad, aunque sea de esta forma tan rara. Y bueno, y espero que haya una próxima ocasión en la que nos podamos ver todos. Em, pues como os decía, yo soy Eva, soy farmacéutica y desde hace 3 años me dedico a este mundo del acceso a medicamentos. Trabajo en el equipo de Salud por Derecho, una organización que defiende el derecho a la salud desde el diseño de acciones, campañas, propuestas, desde la incidencia política y desde tres patas principalmente. La pata de acceso a medicamentos, también el trabajo en SIDA, malaria, tuberculosis y otras enfermedades de la pobreza y la defensa, ante todo, del acceso universal a la salud, de la salud universal. Salud por Derecho es además la coordinadora de esta campaña, de la campaña No es Sano, de la que os vengo a hablar un poquito más. La campaña No es Sano es una alianza de varias organizaciones que básicamente defienden el acceso universal a los medicamentos seguros, de calidad y asequibles como parte fundamental del derecho a la salud. Tiene su origen en 2014. No sé si recordáis el caso de la hepatitis C y de esta gran movilización que comenzaron los pacientes y además con mucho éxito. Em, este caso en el que, bueno, pues veíamos cómo en nuestro país nos enfrentábamos por primera vez a un problema de racionamiento de fármacos debido a sus altos precios, además un fármaco que salvaba vidas, que curaba la enfermedad y que por tanto pues era especialmente sangrante ver cómo se racionaban los fármacos, eso, simplemente porque la farmacéutica pedía unos precios muy altos. Pues este caso lo que hace además es poner de manifiesto que no solo, o sea, que esos problemas de acceso de los que estamos hablando en estas jornadas no están circunscritos ya solo a los países de rentas bajas, sino que en países como el nuestro, países llamados ricos, ya veíamos también estos problemas. Es decir, por primera vez éramos conscientes de que el problema de acceso a los medicamentos era un problema global. De ahí surge la campaña No es Sano, un montón de organizaciones que se ponen de acuerdo para empezar a trabajar en España en este ámbito. Y, bueno, y en la actualidad os quiero enseñar un poco todas las que somos. La campaña está promovida eh, por 8 organizaciones, Salud por Derecho como entidad coordinadora de la campaña, Médicos del Mundo, la Organización de Consumidores y Usuarios, la Organización Médica Colegial, CECU, No Gracias, SESPAS, que es la Sociedad Española de Salud Pública, y la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento. Como veis, hay un montón de organizaciones más que apoyan la campaña y suscriben el manifiesto y en total ya somos más de 30 las que formamos parte de la campaña, lo cual os podéis imaginar que es una riqueza enorme. Me gustaría desgranar con vosotros un poco los problemas que vemos de acceso a medicamentos. Supongo que en alguna otra charla quizás ya lo habéis visto, así que, bueno, perdonad si duplico contenidos, pero sí me gustaría que los viéramos un poquito también para que entendáis un poco más nuestro trabajo. Bueno, en primer lugar, como veíamos en el caso de la hepatitis C, la tendencia que se observa en los últimos años es que los medicamentos innovadores, principalmente aquellos que se administran en los hospitales, medicamentos para tratar el cáncer, para tratar enfermedades raras, inmunosupresores, bueno, un poco todos estos medicamentos, están teniendo precios desorbitados, precios altísimos y precios
que no son asumibles ni por las personas ni por los sistemas sanitarios. De hecho, el precio es la principal barrera que encontramos actualmente al acceso a los medicamentos, a estos nuevos medicamentos. Además de ser la principal barrera al acceso para muchas personas en el mundo, em, en países como el nuestro, lo que provocan es un incremento del gasto farmacéutico. ¿Esto qué implica? Que si gastamos mucho en pagar medicamentos, el presupuesto es limitado y por tanto otras partidas em, se ven adelgazadas. Pensemos eso, un presupuesto limitado, si gastamos mucho en una parte, pues otras partes tienen que ser más pequeñas, obviamente. Estamos hablando de otras partes que son igualmente importantes y que son fundamentales para tener un sistema sanitario de calidad, como pueden ser la contratación de personal sanitario, tener más camas de hospital, incluso, bueno, pues dedicar partidas presupuestarias a actividades de prevención, a la salud pública, tan importante, ¿no? Como vemos ahora. Bueno, pues estas son las principales consecuencias que tienen los altos precios para las personas y para los sistemas. Además, los altos precios de los que hablamos son injustificados. Responden a lo que la industria estima que debe cargar por los medicamentos, lo que el mercado está dispuesto a pagar y no a su coste real. Hay una falta total de transparencia en todo lo que tiene que ver con la fijación de los precios. Por ejemplo, no se conocen cuáles son los costes de innovación y desarrollo que han dado lugar a ese fármaco. Es decir, todo ese proceso de investigación que siempre se ha dicho como un mantra que es costosísimo y que son miles de millones de euros, bueno, pues en realidad esos datos no se conocen. Muchos estudios han mostrado que, de hecho, que esos datos están inflados, que lo que dice la industria no es así. Y hay ya, bueno, muchas publicaciones que muestran que los costes de I+D pues pueden ser más bajos y por tanto no habría relación entre los costes y el precio final de un medicamento. Además, dentro de esos costes hay que tener en cuenta que todo el desarrollo de un fármaco no parte del laboratorio que lo comercializa, sino que en todo ese desarrollo, tanto en la investigación básica como en la investigación preclínica, clínica, hay muchísima inversión pública. De hecho, mucha más de la que pensamos. Pues centros públicos de investigación a nivel nacional, iniciativas que parten de la Comisión Europea, programas, proyectos. em, a nivel global, ¿no? Ocurre que esa financiación es verdaderamente importante. Y en cambio, bueno, pues es una financiación que parte del dinero público, de la ciudadanía, y que termina diluyéndose por el camino, porque cuando un precio se fija, no se tiene en cuenta que en esa investigación ha habido mucha participación pública. Y como decimos por aquí, consideramos que si esa participación pública, ese dinero público de los ciudadanos no se tiene en cuenta a la hora de fijar un precio, a la hora de hacer ese medicamento accesible al final, entonces no está habiendo retorno público. ¿De dónde parte al final todo esto? ¿Cuál creemos que es la raíz fundamental del problema? Las patentes. Al final, el modelo actual de investigación y desarrollo se basa en un modelo de patentes. Daros cuenta de que un medicamento, por ejemplo, trastuzumab, que lo estudiábamos hace poco, es un medicamento que ha dado miles de millones de beneficios a la farmacéutica que lo comercializa. Está protegido por 40 patentes en la actualidad y lleva en el mercado ya bueno, más de muchísimos años. Bien, pues esto es normal. Un medicamento no está protegido por una sola patente, sino que está protegido por muchas patentes. De manera que esas patentes, que sabéis que desde que se solicitan son 20 años de duración los que tienen, bueno, pues esas patentes
evitan que durante todos esos años de protección el medicamento, perdón, la empresa fabricante del medicamento tenga algún competidor, es decir, haya genéricos o haya biosimilares. En principio, esto se pensó para incentivar la investigación. Lo que se observa es que las patentes no son tanto un objetivo, un incentivo real a la investigación, sino más bien un mecanismo que permite a las empresas proteger bien sus medicamentos, sus productos, para poder durante un largo periodo de tiempo estar en el mercado sin competidores y por tanto poner altos precios. Por tanto, vemos que las patentes pues, pueden ser una raíz muy fundamental de este problema de altos precios. ¿A esto qué se suma? Bueno, se suma que tenemos una agenda de investigación que no está respondiendo a las necesidades reales de salud de la población y que solo responde a la rentabilidad. Es decir, ¿se investiga realmente lo que se necesita a nivel global? Bueno, la respuesta es no. Y bueno, la epidemia, la pandemia reciente de coronavirus, pues ha vuelto a sacar el tema a la luz, ¿no? Realmente ha habido durante todos estos años previos una investigación real y efectiva en todos estos patógenos emergentes. Pues bueno, se ha visto que no. ¿Qué ocurre? Que al final eso, la agenda de investigación de las empresas viene marcada por la rentabilidad y los beneficios que esperan. Bueno, es el caso muy tradicional de las enfermedades de la pobreza, de las enfermedades desatendidas, que también habréis oído hablar de ellas, por supuesto. Son enfermedades que afectan a un gran número de personas en el mundo, a muchísima población en el mundo, pero que, bueno, por estar esta población en países de rentas más bajas y, entre comillas, no ser rentables, pues se olvidan, no se investigan, quedan totalmente desatendidas. Pues este es el problema de la agenda de investigación. Además, toda esta protección que hay en torno a patentes, la exclusividad de datos, en torno a los monopolios, también lo que vemos es que hace que la investigación sea muy inefectiva. Cada laboratorio tiene sus datos, tiene sus patentes, tiene sus protecciones y no se comparten datos, no hay acceso abierto bueno, a las invenciones y por tanto pues se dan muchas duplicidades, hay mucha gente investigando lo mismo en una especie de carrera investigadora que no se traduce en una mayor efectividad, sino más bien lo contrario. Entonces, bueno, como veis, son muchas aristas, es un problema muy complejo. No sé si os he mencionado también, dentro de toda esta financiación pública que existe en toda la innovación y el desarrollo de medicamentos y que, como hemos visto, está invisibilizada, pues se podrían dar soluciones. Pues, por ejemplo, para visibilizar esta financiación pública, pues tendría que haber una mayor transparencia, un mayor seguimiento de todos estos proyectos. ¿Qué pasa cuando esa investigación que empieza, por ejemplo, en una universidad o en un hospital público, en un centro de investigación, pasa a una empresa privada? ¿Cómo se hacen esas compras de conocimiento? Bueno, en todos esos pequeños pasos que al final forman parte de ese gran sistema de desarrollo de medicamentos tan complejo, se podrían introducir soluciones, se podría introducir más transparencia en todo. Em, a estas financiaciones públicas se les podrían introducir ciertas condiciones, es decir, que cuando el conocimiento pase de la parte pública a la parte privada, lo haga con condiciones que aseguren la futura accesibilidad del producto, que ese producto, ese fármaco, esa vacuna tenga un precio justo. Es decir, bueno, no tengo tiempo para mostraros todo, pero sí que quiero que os quedéis con la idea general de que efectivamente es un problema muy complejo, son muchas las aristas, muchas las derivadas, pero que hay soluciones a lo largo de todo el proceso, desde que un medicamento se empieza a pensar hasta que un medicamento sale al mercado
y que ahí es donde intentamos trabajar pues desde No es Sano y desde todas las organizaciones que estamos en esto. Porque al final, en definitiva, como decimos siempre en No es Sano, pues hablamos de un modelo de innovación y desarrollo de medicamentos y tecnologías sanitarias que está roto y que hay que sanarlo. Así que, bueno, pues en ello estamos y espero que esta parte os haya quedado un poquito clara. No os lo he dicho, pero si tenéis alguna duda, bueno, nos podéis contactar, nos podéis escribir sin ningún problema, ¿vale? Porque al final son muchos contenidos, es muy raro hacerlo sin tener vuestro feedback y bueno, y espero que quede todo un poquito claro y lo dicho, si tenéis alguna duda, pues eso nos comentáis. Para terminar, sí que me gustaría deciros 4 cosas sobre qué hacemos y cómo lo hacemos, qué hacemos en la campaña No es Sano y cómo trasladamos todas estas ideas que hemos ido comentando y que defendemos a nuestro trabajo. Bien, la campaña, os voy a poner, mirad, esta diapositiva que me gusta porque muestra muy bien la manera coordinada en la que trabajan las diferentes áreas. El área principal sería la incidencia política, la que aquí se indica como advocacy. Perdonad que está en inglés. El área de incidencia política, digamos, es que son los objetivos fundamentales de la campaña. Cómo trasladamos nuestros mensajes a los políticos, a los decisores políticos, esas personas que son las encargadas de elaborar las leyes, que son las encargadas de actuar en favor de la ciudadanía. Trabajamos, la campaña está principalmente centrada en España, pero también, como os he dicho antes, tocamos el ámbito europeo y trabajamos también de manera internacional en otras redes. Pero en España, pues nuestros interlocutores principales pues, son el Gobierno y el Ministerio de Sanidad. Y también por las competencias que tienen las autonomías, trabajamos, por supuesto, a nivel regional con las consejerías de sanidad. Este es un poco el trabajo principal de la campaña, que se acompaña siempre de otra pata muy importante, que es la comunicación. La comunicación en 2 sentidos. Uno, para visibilizar y de alguna manera servir de altavoz de todo este trabajo de incidencia política, pues a través de la comunicación en medios, en redes sociales, etcétera, pero también desde una labor muy pedagógica. Queremos que la ciudadanía entienda por qué defendemos lo que defendemos y qué soluciones proponemos. Otra parte muy importante que tiene que ver con la pedagogía y con la sensibilización es el área de movilización social o de incidencia social. En este área, pues eso, ¿no? Como hemos dicho, la sensibilización, pues eventos, charlas, talleres, pues lo que estamos haciendo aquí ahora formaría parte de ese área. Y se trata, una vez más, pues de intentar llevar el mensaje a más sitios. Y por último, y algo en lo que también se asienta un poco todo, es la parte de investigación. Todas las propuestas políticas que hacemos, todas las propuestas de cambio, las denuncias, tiene una base en la evidencia, tiene una base en los hechos. De nada serviría hacer todas estas peticiones y estas denuncias si fueran, bueno, si no estuvieran bien basadas, ¿no? Y bien fundamentadas. Pues de eso se encarga la parte de investigación y aquí pues entra toda la elaboración de informes, de pequeños documentos, bueno, de hecho, os he puesto en los materiales que os adjunto, veréis un par de informes, uno de Salud por Derecho y otro de la campaña No es Sano, que formarían parte de pues eso, de este área. Siempre surge esta pregunta, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? Porque al final, bueno, nadie individualmente parece que somos muy pequeños. Pues lo primero que creo que podéis hacer y que puede ser interesante en vuestro caso es estar al tanto de lo que pasa en todos estos temas.
sois futuros farmacéuticos y este tema os tiene que interesar muchísimo. Os aconsejo pues que os informéis, que reflexionéis, que desarrolléis vuestra propia visión crítica del asunto. Y bueno, y que si os interesan estos asuntos y creéis que merecen la pena, pues que os podáis unir a iniciativas pues como esta o iniciativas similares. Por nuestra parte, lo que os podemos ofrecer es firmar el manifiesto, que lo podéis hacer a través de un link que hay en nuestra web, muy facilito. Os lo pongo aquí para que lo tengáis. Podéis eso, apoyar el manifiesto, podéis seguirnos en redes sociales, también pues ponemos muchas noticias que os pueden interesar y que ayudan un poco a mantener ese conocimiento en qué está pasando en acceso a medicamentos. Y sobre todo, pues lo que siempre os pedimos, que difundáis los mensajes, que si creéis en este trabajo, pues que entre vosotros también os contagiéis y quizás a esos compañeros que no han podido venir, pues podáis hacer que les pique el gusanillo. Y bueno, pues como farmacéuticos, como farmacéuticas, creo que tenemos el deber de defender siempre la ética de nuestra profesión. Vais a trabajar en sitios muy distintos, pues algunos trabajaréis en la industria, otros trabajaréis en oficina de farmacia, otros trabajaréis en investigación, otros pues acabaréis en otros sitios, ¿no? Acabaréis en sitios distintos, en hospitales, pero bueno, que lo importante pues que tengáis esto presente, que intentéis siempre mantener la crítica y la independencia en vuestras opiniones y en vuestro ejercicio de la profesión también. Y nada más, desde No es Sano, pues os agradecemos un montón que nos hayáis atendido estos más de 14 minutos ya, madre mía, perdonad. Os dejo un listado con un montón de materiales a los que podéis echar un vistazo si os interesa. Em, y os dejo también los links a la web, a las redes sociales y nada más, que estoy encantada de haber participado, que espero que nos podamos ver en persona pronto y os mando un beso grande y esperando que estéis todos bien y que estos días de confinamiento pasen lo mejor posible. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.